Buenas noches, hermanos. Los bendecimos desde la Casa Pastoral de Lerma de Villada, Estado de México. Reciban nuestras bendiciones en el nombre de Jesucristo y agradecemos el que tú hayas dispuesto tu corazón para congregarte ahí en tu hogar, porque escrito está que donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, yo ahí estoy en medio de ellos. Así es que dale libertad al Espíritu Santo para que te ayude a comprender el mensaje de este taller. Vamos a orar y le dejo lugar. En esta noche vamos a iniciar un nuevo taller, hermanos, un nuevo tema, un nuevo valor, porque el libro se llama Valores en la Familia de Dios y el valor de libertad. Así es que Dios nos va a hablar. Y le dejo lugar a nuestro pastor porque él va a hacer la oración inicial. Dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de Jeremías, dice, levántate y vete a casa del alfarero y ahí haré oír mis palabras. Entonces cuando nosotros llegamos a la presencia de Jesucristo, Él quiere que oigamos su palabra porque la palabra es que transforma. Y sigue diciendo en el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, por este taller, por todas las lecciones que tú nos estás dando de todos estos valores, porque no es otra cosa más que oír la palabra en la casa del alfarero, porque a través de los valores nosotros no estudiamos valores del mundo, sino estudiamos los valores de Dios para poder nosotros tener a través de estos valores una vida correcta delante de ti. Estos valores que descienden de lo alto y que están en tu palabra, Padre, son los valores verdaderos, la verdad absoluta. Los demás valores humanos son valores muy volubles y se mueven de un lado a otro a la conveniencia del ser humano, pero estos están tan sólidos porque están cimentados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro alfarero, que a través de estos talleres y de estos valores va moldeando nuestra vida. En el nombre de Jesucristo dejamos que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de nosotros, pero también en medio de ti y de tu familia. Y a través de nosotros, que Dios nos use con gran poder para poder tener la unción del Espíritu Santo y poder darnos a entender correctamente todo lo que está escrito. En el nombre de Jesucristo dejamos esta palabra en sus manos. Amén. 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 Vamos a dar inicio, hermanos. En este taller lo desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo. Amén. El tema de hoy es valor de la libertad. Libertad, hermanos. Te invito a que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El valor de la libertad en Jesucristo, que el apóstol Pablo había aprendido por medio de la sana doctrina de Cristo, por revelación se oponía al pensamiento filosófico llamado hedonismo, que afirmaba que el cuerpo era malo y el alma buena, y que todo lo que se hacía con el cuerpo no importaba, porque de todos modos el cuerpo era malo y el alma permanecía siendo buena. Por esta razón es que Pablo escribe, todas las cosas me son lícitas. Entonces el apóstol Pablo ve que este pensamiento filosófico del hedonismo se había introducido en la iglesia de Corinto y bajo una mala percepción del valor de la libertad en Jesucristo. Algunos cristianos caían en el pecado de la fornicación bajo este pensamiento filosófico, que se aferraban diciendo, es que todas las cosas me son lícitas. Y Pablo contradice este pensamiento con dos respuestas, estableciendo este valor de la libertad. En primer lugar, claramente como palabra inspirada por el Espíritu Santo, y escribe que es verdad que
todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es decir, hemos sido llamados a libertad y no libertinaje. Libres del pecado por la gracia de Jesucristo y no para seguir bajo la esclavitud del pecado. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En segundo lugar, también se agrega en el mismo versículo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ya que obviamente no todas las cosas son malas, pero su exceso nos puede dañar. Te invito a que vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este sentido debemos comprender que hemos sido llamados a una vida de libertad, libres de la esclavitud del pecado, libres para servir a nuestro Señor y libres para escoger todo lo que nos convenga y beneficie nuestra vida en Jesucristo. Bueno, es muy impactante que todavía desde hace más de 2000 años, cuando Jesús predicó la palabra, se practicaba mucho pues la costumbre de los griegos, el hedonismo, de dejar que el cuerpo hiciera lo que él quisiera. Al fin y al cabo, la filosofía decía que el cuerpo siempre va a estar en pecado y es la parte perdida del hombre, y el alma nunca se iba a contaminar. Por lo tanto, por más que hiciéramos nosotros, el alma sí iba a ser pura, pero nuestro cuerpo siempre iba a ser impuro, así que habría que darle gusto al cuerpo como él quisiera. Lo que quisiera el cuerpo hay que darle gusto. Es el hedonismo. Pero lo impactante de todo esto, no nomás cuando llegó Pablo, sino que todavía en este año, ya por acabarse 2020, casi en el 2021, se sigue practicando en muchas iglesias cristianas, y eso es asombroso, de que muchos creen de que la salvación no se pierde. Por más que tú le hagas, la salvación no se pierde porque Jesucristo ya pagó un precio para que tu alma sea salva, y entonces siguen practicando el hedonismo. Miren cómo hay denominaciones tan grandes a nivel mundial como los bautistas y otras religiones que dicen que la salvación no se pierde, y entonces ellos traen ese pensamiento filosófico hedonista para decir de que el cuerpo puede hacer lo que quiera. Al fin y al cabo, el alma no se va a perder porque ya pagó Jesucristo un precio muy alto. Y la verdad es de que sí se pierde la salvación, porque la palabra es muy clara cuando dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces es muy marcado y hay mucho respaldo respecto a eso. Bueno, yo te invito a que vayamos a 1 Corintios 6, 19. Sí, pastor. Y la palabra de Dios dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Si nuestro cuerpo es el templo de Dios, esto significa que el entregarlo a una ramera constituye un terrible sacrilegio, equivalente a lo que Israel hizo cuando introdujo ídolos falsos en el templo de Jerusalén. Y lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Y dice así: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Si ignoramos este valor de la libertad en Jesucristo, hermanos, las palabras de Dios lo que haremos será ahuyentar al Espíritu Santo, tal y como los judíos hicieron cuando introdujeron ídolos inmundos en su templo. Por el contrario, debemos esforzarnos por glorificar a Dios por medio de este valor de la libertad.
empezando con nuestros cuerpos, ya que no nos pertenecen, porque junto con nuestra alma y todo nuestro ser hemos sido comprados por precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que vayamos al libro de Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Y escrito está así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra alma, y se refiere al espíritu de nuestra mente, le pertenecen solo a Dios. Debemos ponerlo por servidumbre y honrar al quien dio la vida por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha hecho siervos de justicia y no siervos esclavos del pecado. Veamos Romanos 6, 20 al 22. Y dice así la palabra de Dios: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. En esta vida hay cosas perecederas, como las viandas o la comida, las cuales son para el estómago, y el estómago es para la comida, por lo que ambos se corresponden entre sí. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a otro, como a las otras destruirá Dios. Y lo vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 13 al 18. Y dice así: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Dios, que levantó a Jesucristo, también nosotros nos levantará con su poder. Este cuerpo le pertenece a Dios a tal punto que un día el Señor lo resucitará con su poder del medio del polvo. Por tanto, no debe de ser deshonrado, entregado a una ramera, ya que es un miembro de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Cuando nosotros valoramos mucho el valor de la libertad, yo creo que cuando hemos perdido a alguien, un ser humano ha perdido la libertad, estar en la cárcel es estar inmóvil, y esa inmovilidad hace que nosotros produzca un agobio. Por eso es que el castigo de los criminales pues los envían a las cárceles, y ese agobio los mantiene en una frustración, una ansiedad constante todos los días de su vida, y por eso hay tantas riñas y cosas ahí adentro, que es lo agobio de estar inmóvil lo que produce esa cárcel. Por eso el valor de la libertad es algo que debemos nosotros valorar muchísimo, y yo creo que muchas personas que creen que están libres y que hacen lo que quieren son los que están más encarcelados que ninguna otra persona, porque al hacer lo que ellos quieren, pues estamos hablando del cuerpo, el templo y morada del Espíritu Santo, y ellos dicen: es mi cuerpo, es mi vida, soy joven, voy a hacer lo que yo quiera, y entonces es ahí donde están encarcelados, y están encarcelados porque
porque hacen según su pensamiento y están en un grave error, porque hacer lo que uno quiere es irse por un camino de muerte. Y bueno, Dios quiere que nosotros recapacitemos en esto, en este valor de la libertad, porque eso nos va a llevar a nosotros a una verdadera libertad. Dios quiera que el Espíritu Santo, a aquellos jóvenes que nos están oyendo, pueda el Espíritu convencerlos, el Espíritu Santo convencerlos en las áreas que necesitan entregarle a Dios para que sean verdaderamente libres. Víctor. Pastor, una pregunta ahí. Sí. Eso que produce inmovilizado, produce agobio, ¿es para los jóvenes de edad, pero también puede ser para los jóvenes Espirituales. espirituales? Por supuesto que sí, porque cuando estamos inmovilizados, por ejemplo, estamos aprendiendo y estamos inmovilizados en no reproducirnos, esa inmovilización pues va a traer un agobio, va a traer pues un estancamiento, ¿no? Espiritual, y por supuesto cuando hay estancamiento pues se echa a perder, esa agua estaba limpia, pura, pero se echa a perder, ¿no? Porque no hay movimiento. Entonces la libertad la verdadera libertad es predicar de quien nos hizo libres. Esa es la verdadera libertad. Okay. Gracias, pastor. Adelante. ¿Puede ser la cárcel de una enfermedad o la cárcel de una familia disfuncional? Las rejas pueden ser una serie de circunstancias que acaban condicionando el futuro. Un accidente, un despido, una traición, un divorcio, la pérdida de una amistad, la muerte de un ser querido. Puede ser un embarazo no deseado. A veces la incomprensión en el matrimonio o la falta de dinero acaban cercando nuestra libertad. Pero cuando este valor de la libertad, hermanos, viene de lo alto, las circunstancias no hacen que este valor de la libertad desaparezca. Por ejemplo, tenemos la vida del apóstol Pablo, que cuando escribió a los filipenses, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero se siente libre por la relación que tiene con Jesucristo. No es una mera teoría. Estando en cadenas, Pablo sabe que nada ni nadie puede hundirle. Pase lo que pase, su llamamiento se cumplirá y su vida habrá valido la pena. Si aprendemos lo que significa esto, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 nos dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También estaremos libres en cualquier tiempo, en cualquier lugar. No importa que seamos incomprendidos en la familia, acosados por los insolentes, traicionados por amigos o ignorados por los guapos, porque muchas muchachas y muchachos se creen muy guapos o muy hermosos, jóvenes, de verdad se creen e ignoran a muchos que son menos atractivos que ellos. Bueno, aún así nosotros tenemos que ser y tener este valor en cualquier lugar, porque el valor no nos lo va a dar aquella persona que se cree más guapo que yo, sino que me lo va a dar Cristo, porque Él es el verdadero libertador. Ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. Entonces, si no vivimos para nosotros, ¿qué importa lo que esa joven piense de ti, joven? Lo importante es que ¿para quién vives tú? ¿Vives para Cristo? Bueno, y si vives para Cristo, Él te dice en esta hora, Él te ha hecho libre. Entonces, eso no te puede venir a apresar, a quitar la libertad que Jesucristo, yo vivo para Cristo, Él me dio mi libertad, y lo que tú pienses, la verdad, que hasta me puedo sonreír y me da pena esa persona que me quiere encarcelar en algo que no puedo permitir, porque el que me ha hecho libre se llama Jesucristo. Y qué pobre pensamiento a aquellos jóvenes que se creen más hermosos que otros jóvenes. De verdad, qué cosas tan al revés de lo que estamos pensando, ¿no? Pastor, en este punto, si decimos nosotros que Cristo vive en nosotros, vive el libertador de nuestra alma. Así que no importa la circunstancia, no importa dónde nos encontremos, tenemos que, porque como viene de arriba esta libertad, nada nos debe de robar esa libertad. Tenemos que disfrutarla, pero creyendo de que Él nos libertó. ¿Cuántas veces el mismo pueblo cantamos mucho, libres, yo soy libre, y cantamos mucho de libertad, pero en sí, cuando termina el canto,
seguimos esclavos del pecado, estamos atados a cierta circunstancia. Es que hay una característica, amor, que, por ejemplo, en las escuelas existe mucho el bullying, ¿no? Que porque estás chaparrito, porque estás gordito, porque estás granujiento, porque, no sé, morenito, no, hay muchas cosas que te hacen bullying, pero nosotros fuimos comprados con precio de sangre y de sacrificio, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, por lo tanto, la verdad a mí me hace eso libre. Y yo no puedo irme a encarcelar y deprimirme porque otras personas piensen de una manera distinta que a mí. Yo estoy seguro de que ni siquiera me pertenezco a mí. Yo le pertenezco a quien me dio la libertad. Él me compró con precio de sangre. Es por eso que soy cristiano, ¿no? Entonces eso a mí me hace un carácter y una personalidad y una identidad. Es decir, pobre de ti, ¿no? Que piensas así, ¿verdad? Pobre de ti, la verdad me das lástima en que tú pienses que tú eres mayor que yo porque yo soy gordita o gordito y tú eres todo una escultura. Pobre de ti, qué pobre pensamiento, lástima del cuerpo que tienes, ¿no? Lástima de cara que tienes, si tienes ese pensamiento que de verdad veo, me da lástima porque tú me quieres aprisionar, pero yo veo que la prisionera eres tú. No, esa es la verdad, porque le falta, esa persona está esclava de sus pensamientos, está encarcelada, y nosotros que estamos libres podemos verlo de una perspectiva diferente, diciendo, pobre de ti, de verdad, pobre de ti, ¿cómo considero? Entonces, perdón amor, entonces los hermanos que decimos que somos cristianos y que estamos en ese camino, y tenemos todavía ese pensamiento y hacemos bullying a con los que convivimos en la misma, los mismos hermanos de la fe, ¿no? Y todos aquellos, hasta los mismos siervos, ¿no? Que se burlan. Sí. Y son elitistas aparte, porque me voy con el que quiero y así. Entonces no son libres. No son libres, ahí está la esclavitud. Entonces ahí les falta el convencimiento de que realmente vive en ellos. Es que no vive. No, es que No vive. Sí. Pero fíjate cómo nosotros que fuimos comprados con precio de sangre, vamos a las congregaciones, ¿no? En las congregaciones, simplemente porque una persona dice que habla lenguas angelicales, ya se cree un super cristiano, ¿no? Entonces, pobre, esa persona es la que está en la cárcel. Pero nosotros que lo vemos desde la perspectiva de este valor de la libertad, decimos, pobrecito o pobrecita, ¿no? ¿Cómo le falta conocimiento de la palabra? Porque el prisionero es esa persona. Porque yo soy libre. Porque a mí me compró Jesucristo con precio de sangre y yo lo creo. Y yo soy libre, ¿no? Quizás Dios no me dio el don de las lenguas, pero soy libre. Y no me ando creyendo por los demás más, ¿no? Porque Dios dice que la libertad se goza en que nadie somos más que nadie. Todos somos un cuerpo, ¿verdad? Y es que en ese aspecto sigue encarcelado por su orgullo, su vanidad. Exacto. Y esas son cárceles tremendas. Son cárceles que no va a poder salir de ello porque no tiene ese convencimiento de la sana doctrina de Cristo. Desde ahí es la base. Sí. Vamos a Romanos 14:8, por favor. Dice así la palabra de Dios. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Y también vamos a verlo en Gálatas 2:20. Y escrito está así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esto no implica que seremos perfectos en esta vida, pero sí que seremos perfeccionados poco a poco para ser como Él. Amén. Si los filipenses aprenden cómo obtener el valor de la libertad que viene por el Evangelio, cada uno estará tranquilo de corazón y vivirán en paz los unos con los otros. Así será nuestra experiencia también, para que levantemos alas como las águilas. La promesa en las Sagradas Escrituras nos dice en el libro de Isaías capítulo 40,
versículo 30 y 31. Y dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Esta promesa de Isaías 40, versículo 30 y 31, esta promesa tiene una especial relevancia para los que servimos a Jesucristo. Muchas veces mi esposa Lali y yo nos tomamos de las manos y decimos, pues como que se nos acabó la gasolina, pero nos queda la mejor, la que va a venir del cielo. Oramos y la verdad, hermano, muchísimas veces nosotros vemos que esa palabra se cumple porque vemos que los jóvenes se cansan, mas nosotros retomamos nuevas fuerzas. Aunque no estamos jóvenes. Y la verdad no consiste en que tú seas joven y que seas muy atleta, no consiste eso, tarde que temprano te vas a cansar. Amén. Pero los que pueden acudir a esas nuevas fuerzas celestiales son aquellos que estamos sirviendo a Jesucristo en su obra. Y esto se hace tan extraordinario que tu fe va creciendo cada vez que literalmente sientes esa fortaleza descendiendo del cielo y parece ser como que te fuiste a echar una siesta de 4 horas y ya despertaste muy fresco y hace un segundo atrás estabas arrastrando los pies literalmente y es asombroso y eso te hace cobrar ánimo, te hace pues crecer en la fe y confiar en Dios. Porque acudimos en oración para que Dios nos dé esas nuevas fuerzas cuando no tenemos ninguna tú y yo. Es y que- lo hemos experimentado. Sí, y empezamos confiando en Dios en la palabra que dice, diga el débil fuerte soy, ahí estamos recitando esa palabra. Diga el débil fuerte soy en Cristo Jesús, amén, somos débiles y por eso acudimos a ti, Padre. Así es. Y esas fuerzas se vuelven, de verdad, Amén. se experimentan. Víctor. Amén. El verdadero valor de la libertad está en esto que dicen las Sagradas Escrituras y lo vamos a ver en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Y escrito está así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Esta eternidad a la que se refiere nuestro Padre Celestial es nuestra alma, que se encuentra en el centro de nuestro corazón, donde se mueven todas nuestras emociones y sentimientos. Es desde ahí donde Jehová Dios se manifiesta en nuestras vidas, dándonos el verdadero valor de la libertad. Oír atentamente la palabra de Dios es buena señal de la obra de gracia empezada en el corazón y un buen medio de seguir realizándola. En la palabra de Dios hay un remedio apropiado para todas las enfermedades del alma. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Y dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón significa, es que dentro del corazón, como dijo acá Vero, leyó Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ya ha puesto una eternidad en el corazón de ellos. Entonces esa eternidad en nuestra alma, nosotros los seres humanos no tenemos nada eterno, porque escrito está que cuando uno muere, el cuerpo va al polvo de donde fue sacado y el espíritu de la mente pues simplemente se apaga porque ya no funciona el cuerpo solo sin el aliento de vida. Entonces el hálito de vida que Dios nos da, esa es la vida. Pero cuando nosotros morimos se desprende el cuerpo del alma, que es la eternidad. La eternidad vuelve a quien la dio, el cuerpo a la tierra, y el espíritu de la mente pues se apagó porque ya no puede funcionar, porque ya no está el hálito de vida y no está pegado y no funciona el espíritu de la mente. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestro corazón con mucha diligencia, o sea, con mucho cuidado, porque el enemigo de nuestras almas, que es el Satanás, el diablo, él quiere herirnos, quiere provocar
dolor, quiere provocar heridas en nuestro corazón por medio de distintas maneras. Y nosotros tenemos que estar vigilantes siempre de que nada permita de que el diablo manosee nuestras almas. Siempre que hay una tristeza, vigilemos rápidamente de qué tristeza se está tratando, si es del mundo o si es de Dios. Si es de Dios, pues Dios nos está llamando a que nos arrepentamos de algo. Pero si es del diablo, del mundo, pues eso hay que desecharlo en oración. Y nosotros tenemos que estar muy vigilantes, cuidar mucho nuestra alma para que el enemigo no la manosee. Impedir que nuestros corazones sean involucrados en muchas emociones y sentimientos es una medida muy buena para vigilar la salud de nuestra alma. Hermano. Las Sagradas Escrituras nos dan una buena razón, porque de ahí surgen los asuntos de la vida. Sobre todo, debemos buscar del Señor Jesucristo, porque Él es el agua viva, el Espíritu santificador que brota para vida eterna. Si permaneces a Jesucristo, tienes un llamamiento, tienes un propósito. Estás aquí por alguna razón. Por esta razón sabes que todas las cosas te ayudarán para bien. Hay vitalidad en nuestra alma, hay esperanza en el corazón. ¿Saben qué? Pase lo que pase y hagan lo que hagan los demás, siempre seremos intocables de estas 4 áreas. Identidad. Por medio de la ofensa de un solo hombre, Adán, toda la humanidad quedó expuesta a condenación eterna, pero la gracia y la misericordia de Jehová Dios y el valor de la libertad, de la justicia y salvación son por medio de Jesucristo como hombre. Vayamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El alma en el corazón de un hombre o de una mujer que no está en contacto con Dios, está en enemistad con Dios. Nuestro Padre Celestial está juntamente ofendido con Él. O sea, con las personas que nos hemos acercado a Él a través de Jesucristo, a través de su palabra, entonces pues nos esforzamos por estar bien con Él. Pero aquellas personas que han rechazado al Hijo, rechazan al Padre y por lo tanto tienen una enemistad con Él. Entonces, esto está hablando de la identidad que comenzó a hablar Lali, porque es la primera característica que nosotros tenemos que hacer de una verdadera libertad. La identidad de que somos libres. Y nuestra identidad de que somos libres se va a hacer acerca de que nosotros tenemos una relación con el libertador que se llama Jesucristo y una relación con el Padre. Por eso nosotros tenemos esa identidad, la identidad de ser hijos de Dios. Y estamos alineados en la obediencia en su palabra. Veamos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Sí, pastor, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tener una identidad es quién eres y cuál es tu llamamiento. Tienes una sensación de propósito para tu vida y nadie la puede anular. Dignidad. Rubén fue el primogénito, pero por gran pecado perdió su primogenitura. El carácter de Rubén era inestable como el agua. Los hombres no prosperan porque no se establecen. El pecado de Rubén dejó una infamia perdurable en su familia. Nunca hagamos mal y entonces no temeremos que nos hablen al respecto. Te invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 49, versículo 3. Y dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Cuando nosotros hablamos
en estas 4 áreas que estamos hablando, primero hablamos de la identidad, pero también a través de mi hermano Víctor, él mencionó dignidad. Nosotros esta área de características de ser verdaderamente libres, esta segunda parte es la dignidad. Bueno, muchos ángeles no tuvieron dignidad por aquellas cosas que Jehová Dios les asignó a ellos. Entonces ellos no tuvieron dignidad, no fueron dignos de la asignación que Jehová Dios les puso. Y por esa razón y por ese motivo, ellos fueron arrojados a la tierra, sacados de la presencia de Jehová Dios, porque fueron indignos, porque no tuvieron dignidad de haber hecho. Y muchas veces nosotros, bajémoslo al nivel nuestro, nosotros fuimos llamados para anunciar de aquellas cosas que ¿quién nos sacó? ¿Quién nos sacó? Jehová Dios. Yo quiero decirte que fue Jehová Dios el que te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz admirable de su Hijo Jesucristo, a la casa del alfarero, como empecé yo en Jeremías la oración. Entonces nosotros tenemos que tener dignidad para poder decirle al Padre, yo correspondo con dignidad en anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas para llevarme a la luz admirable de su Hijo. Pero muchos ángeles caídos están reservados para el juicio de ese gran día. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa dignidad, no tuvieron la segunda característica de la verdadera libertad. Vamos a seguir viendo otras características de la libertad más adelante en el estudio. Quiero que leamos 1 de Pedro 2:11. Dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La destrucción de Sodoma es una advertencia a toda voz para todos, para que le prestemos atención y huyamos de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Y lo vamos a ver en Judas, capítulo 1, versículo 6. Y dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sí. ¿Eres consciente de tu valor como ser humano, un valor infinito, porque Dios se ha fijado en ti, te ha traído a este mundo, te ha creado como eres y sabes que te va a usar para realizar cosas que ningún otro podría hacer? Vamos a ver la tercera parte de la verdadera libertad, que sería voluntad. Esta característica de la verdadera libertad es que Dios nos ha dado la libertad para que tengamos voluntad, y por voluntad propia nosotros vayamos a Él por voluntad propia. Antes teníamos que matar un animal para llevarlos a ofrecer a Dios, pero esos animales no iban por voluntad propia. Entonces Dios nos dio a nosotros que nosotros por voluntad propia amemos a Dios por quien es Él, no porque nos da cosas. O no, tenemos nosotros que tener este valor de la libertad, nos da la voluntad. Esa voluntad pide que nosotros, a través del conocimiento de la sana doctrina de Cristo, porque ahí encontraremos la voluntad del Padre, y nosotros por voluntad propia hacemos la voluntad del Padre, no porque tenemos que hacerlo, no porque nos obliga a alguien, sino porque Dios nos ha dado la verdadera libertad. Y es una característica que tiene la verdadera libertad es tener voluntad, y esa voluntad es hacer lo que el Padre dice. Muchos piensan que la voluntad se refiere a hacer lo que tú quieras. No, eso se llama libertinaje, ese no es libertad. La verdadera libertad es tener la voluntad de poder decir: yo te rindo toda mi voluntad a ti. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad porque anhelo hacerlo, porque quiero hacerlo, porque tú me has dado la verdadera libertad de tener esa característica de la voluntad. Adelante. El hombre no es el camino en que sea más placentero andar, sino enséñame a hacerlo. Quienes tienen al Padre como Dios, tiene su Espíritu como guiador, son guiados por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en la palabra en Salmos capítulo 143 versículo 10.
Y dice así, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En una medida, si nacemos por haber sido engendrados por Jehová Dios en el bautismo, estos serán por siempre en el cielo. Tampoco podemos ser perfectamente felices hasta que tengamos placer inagotable en la obediencia perfecta a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y que el sentimiento de cada corazón redimido sea el alma que bendice a Jehová. Y lo vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 21. Dice así la palabra de Dios, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bueno, cuando nosotros vemos que tenemos la voluntad porque es parte de la verdadera libertad, entonces nosotros también vamos a entrar a otra cuestión que es tan importante en la verdadera libertad, que es la finalidad. La libertad verdadera, el valor de la libertad, tiene una finalidad. Si sigues este valor de la libertad, podrás escoger tu respuesta, las cosas que la vida te depare. No puedes dominar sobre otros, pero sí mandas en tu manera de responder a cada situación. Esa es la finalidad de la verdadera libertad. Es esencial que el servicio del pueblo de Dios sea hecho con actitud voluntaria. Esa es la finalidad. Porque el amor es el único principio genuino del cual puede provenir todo servicio aceptable a Dios. El Padre, tales adoradores busca que le adoren, los que le adoran en espíritu y en verdad. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por tanto, el hombre carnal es incapaz de dar adoración espiritual. De ahí la necesidad de nacer de nuevo en el bautismo, pero gran cantidad de personas se quedan solo en las formalidades del bautismo, cuando se les imponen a cómo la mayoría lo ha hecho. Vayamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, la verdadera libertad en este cuarto punto que estamos viendo de la finalidad de del valor de la libertad, el cuidado considerado por nuestras almas es la mejor cura para la consideración de cuidar el mundo. Porque si nosotros consideramos como una finalidad el valor de la libertad, nosotros vamos a hacer muchas cosas que nos guarden a nosotros, pero también guarden a los demás. Primero, el reino de Dios a través de la sana doctrina es algo extraordinario estudiarlo así, porque vamos a ver sin ningún ámbito religioso ni inclinación a ningún dogma ni pensamiento de hombre ni filosófico. Solo vamos a ver las escrituras como un manual de vida que nos van a llevar al correcto camino, al entendimiento solo lo que está escrito. La sana doctrina de Cristo lo que tiene en peculiaridad es de que nunca nos basamos con 1 o 4 versículos para cimentar o sustentar un pensamiento de alguien. La sana doctrina de Cristo tiene la peculiaridad única de estudiar solo lo que está escrito, y todo lo que creemos porque está respaldado en un gran contexto y nunca se contradice ni en las escrituras hebreas ni en las escrituras griegas. Todo está en una coordinación, en un engrane bien compatible uno con otro, y sabemos que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Nosotros no tenemos historias en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos un Antiguo Testamento, nosotros no tenemos un Nuevo Testamento, nosotros solamente tenemos un Evangelio, y ese Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, y nosotros entendemos que Jehová Dios es el único autor. No hay muchos autores como muchos tienen por escrito, y muchos creen que tienen 4 evangelios. No hay 4 evangelios, hay un solo evangelio.
El que tiene 2 evangelios son los mormones, tiene dos Biblias, ellos tienen 2 evangelios, pero los cristianos yo no sé de dónde sacan 4 evangelios, porque nomás hay uno, las escrituras respaldan que nomás hay un solo evangelio. Nosotros entendemos que todo lo que comprendemos es porque el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas, se quitó un velo en nuestro corazón y nos dio entendimiento. Sin entendimiento de las escrituras, nosotros, este valor, la finalidad del valor de la libertad, la verdad no te va a llegar si no estudias a través de la sana doctrina de Cristo, porque el valor de la libertad es salir de toda religiosidad para que el Espíritu Santo se manifieste en conocimiento contigo. Quiero que vayamos a Mateo 6:33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes que Dios te quiere usar para tocar vidas? ¿Para acercar Amén. la bendición del cielo a otros? Es cuestión de hacer el bien, ayudar al prójimo, compartir el mensaje grande y único del Evangelio, el fruto del valor de la libertad. Y lo vamos a ver en Salmos capítulo 26, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra de Dios: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. La reflexión de Pablo, del apóstol Pablo, sobre su situación en la cárcel, nos llama la atención a varios niveles. Él afirma que todo el mundo, desde la guardia pretoriana hasta los vecinos de Roma, se ha enterado de que está preso por su testimonio de Jesucristo, no por ningún delito. Entonces, cuando nosotros vemos la finalidad del valor, porque esta es la cuarta parte de la característica del valor de la libertad, entonces la finalidad del apóstol Pablo era guardar su integridad, que él lo estaban acusando. ¿Saben por qué lo estaban acusando? Por la sana doctrina de Cristo, por eso lo estaban acusando, por eso es que estaba en cadena, por eso es que estaba en prisión. Pero la integridad, él siguió predicando la sana doctrina de Cristo. ¿Y qué creen? Cuando más preso estaba, la gente pues se impactaba que porque todo el mundo sabía de que él estaba ahí en la cárcel, en el calabozo, por causa de la sana doctrina de Cristo. Y eso provocaba en las demás personas predicar: ¿qué crees? A Pablo lo están encerrando porque predicaba la sana doctrina de Cristo. Y eso hacía que divulgaran más la sana doctrina de Cristo. Entonces, es por eso que él se sentía muy feliz, porque decía: mira, ahora que estoy en prisión es cuando más se está predicando, porque la gente es chismosa, ¿no? Pero decía, aprovechaba Dios eso, porque decían, solo por comentarios, ¿y de qué se trata la sana doctrina? Pues se trata de que Jesucristo viene, y comenzaban a hablar de la sana doctrina de Cristo, y eso se iba propagando, ¿no? Entonces, por eso estaba contento Pablo, porque la sana doctrina de Cristo que le reveló, y se fue divulgando a gran manera, porque todo el mundo sabía por qué causa él estaba allí. Bien o mal les estaba diciendo cómo ganar la libertad, Sí. el valor de la libertad. Sí, y entonces él se mantenía en su integridad, ¿no? Sí, lo golpeaban, sí, estaba en la cárcel, sí, pero él estaba muy feliz porque la causa que lo llevó Jesucristo ahí a Roma se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, pastor, aquí por medio del apóstol Pablo estamos viendo que llevaba los 4 puntos. Sí. Y por eso él estaba siendo libre. Era libre, él se sentía muy gozoso y en libertad, porque decía: mira, mi cuerpo está aquí, pero el fin que yo estuve aquí se está llevando a cabo, ¿no? Y aquellos que no tienen esos valores, pastor, ¿qué les pasa? Pues están en una religión, y están encerrados en esa religión, porque, por ejemplo, vamos a pensar en los bautistas, ¿no? Los bautistas, aunque leen que en el Salmo 150, que levanten las manos, que aplaudan, que dancen y todo eso, pero ellos así como que le ojean rápido, ¿no? Y no lo ven y no lo hacen, porque están encerrados, ¿no? Eso es religión, eso es la religiosidad del ser humano. Entonces no hay una finalidad ahí de la libertad, ¿verdad? Entonces, que los curiosos nos sigan viendo, ¿no, pastor? Sí, porque dice Que sigan curioseando. Sí, porque Porque somos libres. Sí, y
y aparte pues esa va a ser la finalidad. Sí, ¿no? cada vez que murmuran de nosotros que predicamos la sana doctrina de Cristo, pues dice Dios, dice, aun cuando ellos están predicando de una manera torcida o no, se está predicando la palabra. Sí, y eso es lo importante, ¿no? Es lo importante, porque tarde que temprano llega a oídos de personas inconversas y por el afán de oír el chisme, pues están oyendo la palabra de Dios. Y es lo que sucedía, ¿no? Porque muchos platicaban por envidia, otros platicaban nomás por chisme, pero el caso es que predicaban de la palabra de Dios y eso ocasionaba que todo aquel que es expuesto por la palabra de Dios, si Dios los escoge, va a haber una transformación. Amén. A que así sea, pastor. Sí. Saben que la cuestión de fondo tiene que ver con un mensaje de la sana doctrina de Cristo, no con actividades delictivas. Su ejemplo y finalidad, al soportar injusticias en el nombre de Jesucristo, acaba convenciendo a los demás de su inocencia. Y lo vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Estas cosas le hicieron conocido donde nunca hubiera sido conocido de otro modo. Debido a ellas, algunos se interesaron en el Evangelio. El carácter del cristiano se manifiesta cuando sufre cosas duras que son como pasar por una experiencia de muerte. ¿Pastor? Cuando nosotros estamos en la libertad que Cristo nos ha dado y que nos da, nadie puede decir a alguien una cosa que cause sorpresa o fastidio, en especial si se dice con brusquedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener cierta cautela en cómo decimos las cosas, no decirlas con brusquedad. Por ejemplo, fíjate que se murió tu mamá, ¿no? ¿Cómo? Espérate, no, tenemos que ser tranquilos, ¿verdad? No podemos así con brusquedad las cosas, tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque somos libres para poder decir, es que no, dile tú, no, somos libres, podemos dar ese mensaje con la libertad que Cristo, pero si Dios nos quiere usar para dar ese tipo de mensaje, seamos libres, sin ninguna prisión en nuestra lengua, pero sepamos decirlo, de que Dios nos está guiando, de que no tenemos que usar la brusquedad, ¿no? Adelante, hermano. Por ejemplo, que la enfermedad es porque hay un pecado oculto, o te dicen, algo habrás hecho para sufrir así. Sí. Así fue el caso del Señor Jesucristo. Testimonio cuando vio cómo murió Cristo. Y lo vamos a ver en Marcos, capítulo 15, versículo 39. Y dice así, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo, los creyentes de Roma se están moviendo de una manera impresionante. Todo el mundo está evangelizando. Algunos lo hacen estimulados por el ejemplo y la valentía del apóstol Pablo. Por ejemplo, hoy hay muchos cristianos que pretenden reinventar el evangelio o la predicación cuando ya las Sagradas Escrituras nos hablan de la verdad y ya la iglesia sabe cómo se debe de predicar. ¿No es mejor imitar a los que ya saben para así aprender de ellos y ser un mejor predicador? Te invito a que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 19. Y dice así la palabra de Dios, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. También lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 11 y 12. Así dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La perseverancia de Pablo, a nosotros que predicamos la sana doctrina de Cristo, pues nos anima y nos confirma en Dios para dedicar más tiempo a predicar y más esfuerzo en anunciar el mensaje de la sana doctrina de Cristo. Si vemos a Pablo de cómo él, estando en prisiones, el Espíritu Santo hizo propagar aún más, las personas predicaban la sana doctrina de Cristo, aun cuando no eran creyentes, la predicaban solamente por ver a ese apóstol en prisiones por causa de lo que él predicaba y cómo lo predicaba. Entonces, viendo a Pablo que se niega a renunciar su fe, nos damos cuenta de que nada merece la pena tanto como anunciar la buena noticia para otros se salven. La sana doctrina de Cristo es tan importante para adquirir la salvación, porque aquellos cristianos que están en una religión, la verdad, están caminando en un camino ancho y espacioso donde se están acoplando solamente a sus necesidades y cada quien se va botando de palomita de maíz de una iglesia a otra hasta que se encuentra y encuentran lo que quieren oír y ahí se quedan. Ah, esta es la iglesia verdadera que yo quería. Pero cuando llegas a la sana doctrina de Cristo, se comienza a estrechar mucho tu camino porque te comienzan a decir, no, no es así, la palabra dice así. No, no es así, la palabra dice así, y se comienza a estrechar. Entonces esa presión no la aguanta, dice, no, mejor me voy a donde estaba porque allá bien suave. Allá, Todo se me acomodaba. Sí, se acomodan a mi pensamiento. No me confrontan con el pecado. Y así pues es muy fácil. Por eso que el camino ancho y espacioso es donde están todas las iglesias locales, ¿no? Locales, porque nosotros somos la iglesia, no tenemos una iglesia local. La iglesia local no existe para nosotros. En las Sagradas Escrituras no existe una iglesia local. Lo que existe es la iglesia gloriosa que la formamos seres humanos. ¿Y qué creen? Nosotros no empezamos barriendo ni lavando baños, porque en la iglesia gloriosa no hay baños. Porque no es un edificio, somos personas. Es por eso que nosotros anunciamos esta buena noticia para otros se salven. Otros se están moviendo por envidia, piensan y predican el evangelio de prosperidad para quitarle la autoridad de lo que escrito está. Muchos han querido desde cuando Pablo predicaba desde la prisión, hasta ahora han tratado de sustituir la sana doctrina de Cristo por movimientos cristianos. Movidos así por pensamientos indignos, también dedican tiempo y esfuerzo a anunciar el Evangelio. Y lo importante del valor de la libertad es que el efecto neto es que todo el mundo está predicando. Y esto, dice el apóstol Pablo, me da alegría. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 1, versículo 14 al 18. Y la palabra de Dios dice así. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, que de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto es impactante porque tarde que temprano, las personas comienzan a hablar y murmurar de la sana doctrina de Cristo, y dice la palabra en el versículo 15, dice, por envidia contienda. Ellos solo comienzan a hablar de la sana doctrina de Cristo. El fin es que la gente comienza a oír, es que el pastor Víctor, pero ahora están en la sana doctrina, y lo hacen por envidia y contienda, pero al fin están oyendo de la palabra sana doctrina de Cristo, que los va a llevar el Espíritu Santo a investigar si son de Dios.
Pero dice en el versículo 8 que es muy impactante, dice, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, ¿no? Entonces, eso es lo importante para nosotros. En tercer lugar, Pablo afirma que sus experiencias le están formando un carácter. Y fíjense cómo se forma el carácter. En su confinamiento, ¿no les suena así como familiar lo que estamos viviendo ahora? Un confinamiento. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está formando un carácter en nosotros, porque estamos, pues no hacemos las cosas como antes, ahora tenemos que salir así como los vaqueros salían en el oeste, ¿no? Todos así tapados con nuestro rostro, ya nomás nos falta el caballo y el sombrero. Bueno, estamos en un confinamiento que está formando un carácter en nosotros. ¿Qué carácter? Un carácter cristiano, porque ahora más que nunca tenemos que depender de Dios y sabemos las promesas que Dios, todo lo que esto implica, cadenas y eso, es vigilancia, comer, dormir mal y estar en soledad. Porque no hacemos las cosas como antes las hacíamos. Este confinamiento no es otra cosa más que Dios está formando un carácter en su pueblo. ¿Por qué necesita ese carácter? Bueno, Pablo cuando sale de ahí, porque él sabía que iba a estar en libertad, pero nosotros también sabemos que vamos a estar en libertad, pero Dios está formando ahora un carácter. Vamos a Filipenses 1:19. Y dice así, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo no se refiere a su liberación de la cárcel, sino al valor de la libertad. Pablo no tiene idea si le pondrán en libertad o no. Intuye que sí, pero no tiene seguridad de ello. Cuando habla de su salvación se refiere a su transformación final, a la metamorfosis de oruga en mariposa. Esto es el valor de la libertad. Todo lo que le pasa sirve para formar el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros y llevarle adelante en el proyecto glorioso del Señor Jesucristo para nuestras vidas y obtener así el valor de la libertad. Amén. Todo colabora para obrar cambios grandes, benéficos, gloriosos en nuestro interior donde se encuentra nuestra alma. Como el Hijo de Dios aprendió la obediencia por lo que sufrió. Y te invito a que vayamos al libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Y dice así la palabra de Dios, que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando el Espíritu de Jesucristo llega a Pablo y llega a nosotros, entonces forja un carácter en nosotros. Y ese carácter principalmente está basado en la paciencia para seguir fiel a Dios. Como Pablo tenemos el ejemplo. Él estaba forjando un carácter. El forjar es porque él estaba menguando, pero Jesucristo estaba creciendo en él. Y estaba forjando un carácter de paciencia para seguir fiel a Dios e persistir en la sana doctrina de Cristo. Entonces, hasta las últimas consecuencias, sí no le importaba, porque él decía, pues si al fin y al cabo, si yo me muero y salgo ganando porque muero para mi Señor, y si vivo, pues bien para ustedes porque les sigo predicando de Cristo, ¿no? Entonces para él no le importaba eso, todo era ganancia para él, porque él nunca se sintió preso, él se sentía libre, porque la libertad siempre la entendió, que la libertad era el espíritu que estaba en él y el espíritu del Hijo que se llama Jesucristo. Entonces eso lo hacía libre, se gozaba mucho él en la cárcel. Yo no puedo imaginarme a alguien en la cárcel y gozoso diciendo, ¿qué te pasa? O sea que ahí Pablo, él se gozaba de que los sufrimientos que estaba viviendo, Dios lo seguía usando para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Sí, porque decía, mira, si por envidia, por contienda, por contención, por añadir aflicción a mis prisiones, por pretexto, por verdad, se predica de Cristo, por eso lo ponía feliz a él, ¿no? Lo que más le preocupaba al apóstol Pablo es poder terminar bien y dar un buen testimonio cuando le llamen a declarar.
cualquiera que sea la sentencia del tribunal. Y lo vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también aún también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En cuarto lugar, el apóstol Pablo declara que cualquiera que sea el desenlace de su situación, saldrá ganando. Amén. Amén. Si le condena a la muerte, irá con Jesucristo. Y eso será muchísimo mejor. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 1, versículo 22 y 23. Y dice así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si le absuelven, podrá seguir ministrando a los creyentes para su provecho y gozo en la fe. En Filipenses capítulo 1, versículo 25, nos dice lo siguiente: Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. Vamos a ver tres perspectivas. Y la primera perspectiva que convence es que las injusticias presentes realmente aumentan su testimonio. La segunda dice, su ejemplo de paciencia estimula a los hermanos a un mayor compromiso. La tercera, todas las experiencias duras forman su carácter para que llegue a ser más como Jesucristo en todo. La conclusión global es que todo ayuda bien, por más incómodos que sean los detalles cotidianos, como está escrito en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto que vivió el apóstol Pablo, pues no es una mera teoría ni filosofía, es un ejemplo de vida que alguien que le sucedió, y esto nos hace a nosotros una esperanza, porque vemos a Pablo con una tranquilidad extraordinaria y podemos nosotros aprender de este valor de la libertad, pero no nomás el valor de la libertad, el valor de la verdadera libertad, ¿no? Porque la verdadera libertad está en ese espíritu glorioso de Jesucristo, en ese ser humano como Pablo. Y si tú quieres recibir ese valor de la verdadera libertad, pues tendrías que tener verdaderamente al Espíritu de Jesucristo en tu corazón, estar cerca de Él. Muchos dicen que yo recibí, es algo muy contradictorio e incongruente que alguien haya aceptado a Jesucristo como si fuera algo que está dividido el corazón, el alma, porque dicen que recibieron a ese Espíritu glorioso que Pablo recibió y lo hizo diferente. Vemos a Pablo aquí de una manera que Jesucristo se está manifestando con su carácter, en el carácter, dándole la libertad a Pablo, aun cuando él estaba su cuerpo en prisiones. Pero muchos dicen que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y que vive Jesucristo en su corazón. Y vemos esos desplantes de cochino carácter, perdón que yo ya no quiero decir cochino carácter, un carácter mal. Un mal carácter. Es que la gente no quiere que ya diga cochino carácter, pero es que la verdad, mal carácter. Le voy a decir que es un enojoncito. Yo a lo mejor así les gusta, ¿no? Es enojoncito, es enojoncita. Para mí, la verdad, es algo que, yo acabo de terminar una predicación que voy a predicar el próximo domingo y se refiere a todo eso, ¿no? Me extendí muchísimo, Dios me permitió extenderme muchísimo para hablar de ese mal carácter. Ya no, me voy a esforzar en esa predicación de no decir cochino carácter, se lo prometo, me voy a esforzar solamente, pero solamente me voy a esforzar porque el título del libro que manejamos para poder enderezar ese
mal carácter, se llama Transformando tu cochino carácter al carácter de Jesucristo, así se llama. Entonces no le puedo cambiar el título de ese libro porque así se llama ese libro, para transformar un carácter. Y vas a ver tú, si no te pierdes la predicación del próximo domingo, entenderás mucho de esto. Entonces dice, el valor verdadero de la libertad nosotros lo adquirimos en el Espíritu de Jesucristo. Así que una persona que dice que tiene el espíritu ese de Jesucristo y tiene un mal carácter, es incongruente, totalmente congruente, porque el mal carácter es una prisión a vista de todos. O yo te pregunto a ti, familia, ¿de verdad no es una prisión vivir con una persona de un mal carácter en tu casa? No es una prisión estar a las expensas nomás de que a qué hora se va a enojar y me va a hacer chiquitito como si fuera pulga. Y dice que tiene a Jesús en su corazón. ¿Cómo? Es incongruente. Yo creo que lo que necesitamos es tener verdaderamente ese espíritu en nuestro corazón para que tengamos congruencia con lo que decimos, hacemos y en todo lugar. Porque los primeros que delante de Dios están siendo testigos es tu familia. Y esa familia te está desmintiendo, aunque no con palabras, pero dice, mi mamá, mi papá es un hipócrita, porque dicen que tienen a Jesucristo y eso es incongruente, es incongruente. Una persona que tiene a Jesucristo demuestra su libertad aun cuando esté en prisión, y no la prisión se ve a través de su carácter malhumorado todo el tiempo. Y vamos a entender esto mucho mejor y explícitamente el próximo domingo, pero pon mucha atención, porque eso, no nomás vamos a hablar de eso, sino cómo llegar a la sanidad de eso, porque eso es lo más importante. Lo importante no que te digan que tengas un mal carácter, lo importante es que te digan cómo solucionar ese carácter, y esa predicación es para eso, Pastor, porque Dios me la dio. Aquí en este punto de la libertad vemos cómo Pablo padeció mucho, pero él seguía gozoso, preso bajo rejas, en una cárcel, pero él expresaba siempre la libertad de Jesucristo. Así que si nosotros también queremos expresar libertad, es porque verdaderamente nos hemos acercado al que liberta. Amén. Al que nos liberta verdaderamente, que es a Jesucristo. Y así es que si nosotros nos encontramos presos en alguna situación, en un punto de nuestra vida, en el carácter, en la forma de conducirnos, en muchos detalles, tenemos que acercarnos verdaderamente a Jesucristo, porque Él es el que liberta. Es que el ejemplo que Dios me permitió cuando yo escribí este taller, pues a mí me impacta mucho, porque la congruencia de Pablo hablando de la libertad en Cristo Jesús es congruente, Sí, es muy lo congruente, refleja. porque aun cuando vemos a él en una presión, eso es lo que hacía que la gente predicara de la sana doctrina de Cristo, porque decía, qué congruencia de este hombre hablando de la libertad y estando en prisión. Y qué incongruente es aquellas familias cristianas que hablan de Jesucristo y hablan de que son libres, y qué incongruencia cuando vemos ese carácter que se refleja que Jesucristo no está en ese corazón. Entonces, la congruencia de Pablo nos anima a buscar eso, porque él era también prisionero de una religión. Él mataba a cristianos, perseguía a cristianos, a hombres y mujeres y niños, los metía en la cárcel y los mandaba a apedrear, y morían a pedradas como Esteban. Pero entonces esa vida, cuando él recibe el Espíritu de Jesucristo, se vuelve un congruente. Dice, vive de una manera distinta. Ahora era el apóstol Pablo lleno de amor, ¿no? Era totalmente distinto y diferente. Aun cuando lo estaban golpeando, él seguía bendiciendo a quien los golpeaba. Y esa es la congruencia de que ese Espíritu de Jesús, y nos anima a nosotros, ¿no? Dice, ¿qué puedo hacer, pastor? Me puede preguntar, ¿qué puedo hacer, pastor? Porque yo pensaba que por haber dicho, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, era todo. Eso fue solamente un ritual. Pero la verdad existe en la congruencia de lo que tú vives. De lo que reflejamos. De lo que haces en tu propia casa. Ese carácter, mal carácter, ya si Jesucristo vive en un corazón, ese carácter debería haber desaparecido. ¿Saben por qué? Porque el carácter mal no es más que un reflejo del diablo. Entonces,
¿A quién vamos a decir y engañar de que vive el diablo y ahí son compadres Jesucristo? No, no, no. No. La luz y las tinieblas no se llevan, y Él es luz, y Él es luz. Entonces, trabajemos en eso, hermano. Este taller es para confrontar tu vida, sí, para confrontar nuestras Dios vidas. hablando. Nuestras vidas sí es para confrontar, y que no nos quedemos en paz y decir, no, yo tengo que avanzar y tengo que perseguir esa visión de Pablo, de ser congruente con lo que vive en mi corazón, porque si tú te esfuerzas, hermano, hermana, a ser congruente en que Jesucristo viva en tu corazón, créeme, de que vas a hacer a tus hijos más felices del mundo, porque ya no van a tener esa mamá enojona ni ese papá enojón que en cualquier cosita y fricción luego nos está gritando y maltratando. O pelando los ojos. Sí, es más, ni necesitan hablar, nomás uy, no, si fuera la espada ya tuviéramos muerto. Ya no vamos a hacer la ceja. Sí, entonces eso nosotros tenemos que trabajar mucho. ¿Quieres a Jesucristo en tu corazón? Tienes que ser congruente. Hay que La buscar verdad, el sí. acercamiento con Jesucristo. Sí, pero de verdad, ya dejemos la religiosidad a un lado, agarremos el manual, y dice lo que yo empecé en Jeremías 18. Levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Pero oír es diferente a escuchar. Oír es bajarlo a mi corazón. Yo quiero de verdad tener congruencia en mi vida, saber, yo convencerme a mí mismo de que Jesucristo está en mi corazón. Y la varita que mide el aceite, eso es la congruencia, es decir, ya se me quitó ese mal carácter. Si vive Jesucristo en mi corazón. Y poderlo decir tú mismo porque te estás analizando a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Pastor, pero esto no lo vamos a adquirir con una oración, ¿verdad? No. O que tú como pastor ores por mí para que yo sea libre. No se va a No, adquirir tengo que adquirirlo con el conocimiento. No y se va a ponerlo por adquirir. obra. Y Sí. ponerlo por obra. Porque Pero lo puedo bien, conocer. Por eso tenemos que seguir los estudios. Sí. Tenemos que seguir. No, y aparte, y pues aplicar todos los valores, pastor. O sea, Sí. desde. No es un valor más. No, o sea, es uno. Vivirlos. En esto que estamos viendo de Pablo, a mí me hace dos cosas muy importantes. Tener ese acercamiento con el que da la libertad Amén. y el creerlo para que yo tenga ese verdadero acercamiento y creer que Él es el que me da esa libertad. Amén. 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 Así lo estoy tomando yo, que Él, creer y el acercamiento es lo que debe de ser lo más importante, que Él es el que da la libertad. Amén. Sí. Entonces, esa verdadera libertad es cuando verdaderamente el Espíritu de Jesucristo entró en ti. La verdad. ¿Y cómo lo vas a saber? Tú lo vas a saber, tu familia lo va a saber, ¿no? Lo vas a ver, claro que lo vas a saber tú. Mira, cuando se te atraviesa la próxima vez un taxista, así que se atraviesa mucho aquí, va a decir, yo te bendigo, la verdad, pacientemente, no Ay, para soy atrás. libre, piensa. Ese día sí vamos a decir. Entonces somos libres, en el nombre de Jesús. Pero se va a lograr eso, se va a lograr porque la congruencia del Espíritu de Jesucristo hace esa congruencia, no la hace nosotros. Él hace un carácter en nosotros, lo que hizo Pablo. Pablo no sabía que es el razonar, Pablo, estar en la casa. Es que yo estoy contento porque el carácter de Jesucristo está formándose en mí. Y eso estaba contento él. Y no le hace que me dé libertad en mi cuerpo o no, o me muera aquí. Eso no me importa, pero se está formando un carácter de Jesucristo en mí. Y eso es importante. Gloria a Dios. Eso es muy importante. Ya no supe ni en dónde nos quedamos. No sigue el Bueno. programa, Víctor. El apóstol Pablo revela el secreto detrás del convencimiento de que todo ayuda a bien. Y lo vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y decía así Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando habla de un vivir, se refiere al motor de su existencia, aquello que da sentido a todas sus circunstancias y anima todas sus decisiones. Para algunos es el afán de ligar a una mujer.
Para otros puede ser la ambición de ganar millones, para otros será el objetivo de ejercer poder sobre la vida de los demás. Para algún joven podría ser el propósito de vivir a gusto, pasársela bien, siempre que otro esté pagando los gastos de manutención. Esto es un valor de la libertad falsa. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Tiempo meditando en la grandeza del Señor Jesucristo, que le ha dado el valor de la libertad verdadera. Está tan lleno de las excelencias de Jesucristo que no cabe otra cosa en su mente. Podría pensar, por ejemplo, en las glorias de Jesucristo eterno, en las promesas de un Redentor a partir de, nos dice en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Los pactos, cuando vemos ese tipo de palabras, nosotros entendemos, la otra vez creo que en una predicación hubo una revelación acerca de esto de calcañar simboliza nosotros, el cuerpo de Cristo. El enemigo solamente puede mordernos a nosotros, pero la cabeza de nuestro Señor Jesucristo está muy fuera del alcance de Él. Por eso que nosotros, dice la palabra de Dios en profecía, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. ¿Cuál simiente? Nosotros. Y esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Nosotros herimos la cabeza del diablo cuando nosotros arrebatamos almas, mis hermanos, y les enseñamos este tipo de valor de la libertad. Porque el enemigo los tiene presos, pero cuando nosotros les decimos, es que si aceptas a Jesús como Jesucristo como tu Señor y Salvador, verdaderamente tu carácter va a cambiar, vas a ser transformado y vas a vivir una vida diferente. Simplemente, cuando hablamos del carácter, mal carácter, hablamos de una vida de paz en los hogares, hablamos de algo que es extraordinario vivir, que estoy seguro, si hablamos del mal carácter, y si nos preguntamos a cada uno de nosotros, dijéramos, ¿quién no se ha enojado? ¿No? Entonces, pero el propósito es cómo vamos a manejar ese mal carácter. Ese es el propósito de Dios, porque dice Dios en su palabra que nuestro enojo no vaya más allá, porque si va más allá, le damos lugar al diablo. Entonces, no hay que darle lugar al diablo. Cuando nosotros tenemos una molestia, es tiempo de hablar, de platicar como familia. Pero nos esperamos hasta que nos enojamos. Y en el punto de enojado, inmediatamente ya puede encenderse la ira. Y ya no se resuelve. Solamente estamos destruyendo a las personas, diciendo, miren, la destrucción no viene a través de golpes, la destrucción viene de las palabras que salen de una persona que está iracunda. Y cuando está iracunda, ofende a sus hijos, ofende a su esposo, ofende a su esposa, lastima, y esas heridas en el corazón difíciles son de sanar, porque son palabras que hieren en lo más profundo. Muchas personas han querido mejor salirse de sus casas por esas palabras que son muy fuertes. Pastor, pero primeramente ofenden a Dios. Sí. Y después de haber ofendido a la familia, se olvidan que al que están ofendiendo a Dios, pero ya van rumbo a congregarse y adorar a Dios y levantar manos y llorar. Sí. Y al que ofendieron es primeramente a Dios. Exacto. Y entonces cuando nosotros tenemos un acercamiento, el propósito como escritor, la verdad como escritor, mi propósito es en primer lugar que Dios sea magnificado en todas las áreas. Este valor nos va a ayudar a nosotros a que entendamos y comprendamos de querer anhelar ese valor de la libertad. Y el valor más grande, el verdadero valor de la libertad es cuando Jesucristo hace un carácter en ti. Y ese carácter es todo lo contrario a una ira, a un genio. De verdad, no lo pueden frotar tantito porque sale el genio, ¿no? Como la lamparita, ¿verdad? Lo frotan tantito y sale el genio. Entonces, la verdad, Jesucristo es la solución de todo lo que nosotros necesitamos, pero verdaderamente, mis hermanos, o sea, dejemos la religiosidad a un lado y dejémonos de estarnos persinando cristianos.
¿no? Porque puros cristianos persinados. Sí, es que ya salió el catolicismo, pero te sigues persinando que no usas la mano porque dices, no, yo soy cristiano, estudio la palabra. Sí, ¿y tu carácter? No hay congruencia. Pues. No hay congruencia, no hay congruencia. Y yo quiero decirte en esta hora que hay dos cosas que tenemos que formar en nosotros. Jesucristo, el carácter de Jesucristo fue en humillación y exaltación. Entonces, si nosotros somos humillados, tenemos que entregar la causa a quien es justo para juzgar todas las cosas, como lo hizo Jesucristo, para que Jehová Dios nos exalte. Eso es el carácter de Jesucristo. Él hizo dos cosas. Se humilló y fue exaltado. ¿Quieres que Dios haga lo mismo contigo? Forma ese carácter contigo y vas a dominar ese carácter, mal carácter. Si Jesucristo, tú le das permiso, Él va a formar esa humillación y exaltación en ti. Había abandonado el cielo por encarnarse como hombre. Creció entre la pobreza y el olvido. En un pueblo abandonado de Galilea, aprendió el oficio de carpintero. Sus hermanos no creían que hubiera nada especial en él. Durante todo su ministerio, luchó con la incomprensión de su familia, la oposición de las autoridades religiosas, la torpeza de sus seguidores y el odio de los gobernantes políticos. Al final cuando él ha sido apresado y ejecutado a muerte y muerte de cruz, su exaltación, sin embargo, comienza en el mismo madero de tormento. Y glorifica al Padre porque en lugar de haciendo otras cosas, él decía, Padre, ten misericordia, no saben lo que hacen. Y eso exaltaba al Padre y demostraba su lealtad absoluta a la voluntad del Padre, porque para ese propósito fue enviado a ese madero de tormento. Luego su exaltación consiste en la resurrección, la ascensión al cielo, la sesión a la diestra del Padre como sumo sacerdote y la promesa de su segunda venida en gloria. Amén. Para llegar a decir, para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo también podría haber meditado en los detalles del ministerio terrenal del Señor. El apóstol Pablo se muestra sereno, seguro frente a las acusaciones infundadas por las autoridades. Él siempre se mantuvo tranquilo, sereno, porque él era libre. Amén. Porque meditar en todas estas cosas, en Jesucristo como el Hijo Eterno y Jesucristo como el buen pastor, llena el corazón del apóstol Pablo. Se maravilla de la grandeza del Salvador Jesucristo, dándole el valor de la libertad. Su corazón rebosa gratitud, admiración, adoración por medio del valor de la libertad. Se puede vivir la experiencia que el apóstol Pablo pidió en oración. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Wow. Cuando dice toda la plenitud de Dios, estamos hablando de su naturaleza divina. Es ahí donde yo me esforcé por escribir un libro juntamente en ese tiempo con mi esposa Lali y otros hermanos que vivimos ese tiempo de escribir este libro y lo fuimos escribiendo miércoles tras miércoles, un capítulo a la vez. Y fuimos nosotros desarrollando esa anchura, esa longitud, esa profundidad y esa altura que se refiere al cuerpo de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo,
hacemos estas cosas que nos dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué causa puedes doblar tu rodilla? Dobla tu rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, decirle, yo quiero, Padre, que tú hagas una congruencia en mí. Yo estoy determinado, ya sé que ese mal carácter no es más que un reflejo de aquel que yo pensé que estaba alejado de mí, pero se está reflejando en mi vida, en mi mal carácter. Satanás, el diablo, es el del mal carácter. Yo fui engendrado en ese espíritu que ahora que lo entiendo, yo doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para clamarte y pedirte de que tú hagas la obra en mí. Aquí estoy, en la casa del alfarero, quiero oír tu voz, quiero oír tu palabra, enséñame. Porque yo sé que a través del conocimiento de la palabra, ese espíritu saldrá de mí y yo vendré a tener una congruencia y estaré seguro de que si me sigo esforzando, llegaré a esas bodas del Cordero. Y nosotros tenemos que tener un compromiso con Dios. Pero yo no sé hasta dónde. Es que hay muchas personas que hasta defienden eso, ¿no? Dicen, es que sí soy yo. ¿No te gustó? Pues ni modo, así soy, chiquito, órale, ¿no? Sí, oh, perdón, entonces, en lugar de ir a lo contrario, ¿verdad? Decir, yo doblo mi rodilla porque ya entendí que sí tengo un mal carácter, ya no quiero decir cochino carácter, quiero cambiar esa parte, pero me cuesta trabajo, perdónenme, soy torpe en hablar, pero la verdad sigo predicando la sana doctrina de Cristo, aun cuando soy torpe. Aun cuando en mi hablar te ofendo al decir cochino carácter, porque es muy agresiva la palabra, pero es más agresiva cuando tú truenas ese mal carácter contra los que dices amar y ni siquiera te das cuenta. Entonces, muchas veces la esposa es la del carácter fuerte y es la que ofende a sus hijos, ofende a su esposo y ni cuenta se da, ¿no? Ni cuenta se da, pero también el esposo muchas veces, o sea, ya no es el esposo, la esposa. Y peor de los hijos cuando son los dos, ¿no? Están a dos fuegos, ¿verdad? Parece que están los cañones apuntándolos a ustedes y decimos, pues ni a quién irle, los dos les truena bonito ese carácter, ¿verdad? El hijo ya no sabe para dónde correr. La verdad, ni a quién irle, ya nomás levantan bandera y así diciendo, me la van a volar ahorita. Sí, entonces, yo les pido en amor a Cristo, hermano, que este valor de la libertad tú lo anheles. Y el secreto, que no es secreto, es que Jesucristo habite en tu corazón de verdad. Porque Él hará la diferencia. Hará ese carácter que deberías anhelar. De verdad, anhélalo, anhélalo. Vamos a vivir y no lo vas a lograr solo. Necesita Jesucristo vivir en tu corazón, pero de verdad. Quiero llevarlos a Filipenses 3:10. Dice así la palabra de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es lo que el creyente llega a desear respecto a Jesucristo. 2. Una alegría darle a conocer a través de tu vida y tus palabras, cuando Pablo declara que está puesto para la defensa del Evangelio. Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 17. Y escrito está, por los otros, por amor, para la defensa del Evangelio. Lo concibe como estar a favor de la sana doctrina de Cristo, porque somos sus embajadores de Cristo. Oh, qué hermoso es eso, ¿no? Ser embajador. Pero qué bonito se dice, pero hacerlo. O sea, un embajador representa ese carácter. Pero cuando tú dices que eres embajador de Jesucristo y con ese mal carácter, pues hay una incongruencia ahí, ¿no? Entonces, de verdad, es como para, ¿de verdad vienes en el nombre de Jesucristo? Qué vergonzoso. O sea, sí, pero qué bonito suena ser embajadores de Jesucristo, ¿no? Pero cuando ya lo bajamos y lo aterrizamos a la congruencia, decimos, ¿de verdad eres embajadora de Jesucristo? ¿No? Es incongruente, es incongruente. Vamos al punto número 3. Una aspiración. Hermano Víctor. Llegar a ser más y más como Él. El apóstol dice que las oraciones de los creyentes y la obra del Espíritu en su vida resultará en su salvación.
Y lo vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículo 19. Dice así, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Se refiere a la consumación del cambio de su vida, la plena transformación a la imagen de Jesucristo. Punto 4. Una actitud. Volver a una otra vez al Señor Jesucristo en oración, en un espíritu de dependencia y confianza. Esta actitud nosotros tenemos que ver de que verdaderamente está Jesucristo en nuestro corazón. La actitud cambia. Muchas veces nosotros, cuando vemos a ese padre o madre, solamente al verlo entrar, corremos, mejor vamos, corran. Ya trae una actitud, ¿no? Y ni siquiera ha hablado nada, pero la actitud, ¿verdad? Que habla más, dice, ahorita vengo, tengo cosas que hacer. Yo también, ¡pum! Se desaparece todo el mundo. ¿Por qué se desaparece si no ha hablado? Porque la actitud habla, ¿no? Entonces eso vamos a ver. Cuando medita en su futura comparecencia delante del juez, el apóstol Pablo se preocupa por dar un buen testimonio de Jesucristo en ese momento crítico. Habla de su anhelo y esperanza, y lo vamos a ver en Filipenses 1:20. Dice así, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dando a entender que es un tema de oración constante. Punto número 5. Un amor. Tocar la vida de otros para bendición, el valor de la libertad lleva al apóstol Pablo a preocuparse sinceramente por los demás, por los filipenses, por sus colaboradores Timoteo y Epafrodito, por los soldados de la guardia romana, por los creyentes de la ciudad de Roma. Punto número 6. Un agente del valor de la libertad como un emisario, un enviado de parte de Dios. Además, cuando Pablo dice que da gracias a Dios por la comunión que disfruta con los filipenses, es porque recuerda cómo el mensaje de Cristo les llegó la primera vez a través de su predicación. Veámoslo en Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Su llegada no fue por accidente, sino por un llamamiento divino. Vayamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 11. Y dice así, en la palabra de Dios. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que se hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ha organizado el entramado relacional para que el cristiano sea sal y luz en medio de los demás. Cualquiera que sea la cárcel, hermano, hermana, la condición en la que te encuentres, que te pone limitaciones en este momento, podrás experimentar la verdadera libertad en Jesucristo. Amén. Si es que podemos decir de todo corazón, para mí el vivir es Cristo, esto es el valor de la libertad, cuando estamos llenos de Él, de sus virtudes, sus excelencias, sus cualidades, entonces toda la vida toma con el valor de la libertad. Amén. Así es que hoy vimos, hermanos, 4 áreas que nos llevan a la libertad. El resultado de la libertad te da identidad, dignidad, voluntad y te lleva con una finalidad. Amén. Y también vimos ahorita 6 puntos para asumir ese compromiso. Y el primero fue el anhelarlo, una alegría, una aspiración, una actitud, el amor, un agente. Así es que Dios nos ha hablado en esta noche, hermanos. Nos ha hablado de lo que es la verdadera libertad. Y un ejemplo muy grande en el apóstol Pablo. Estaba preso, sí, en una cárcel, pero él reflejó la libertad que es en Jesucristo. La libertad para no estar callado, la libertad para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. La libertad para alabarle ahí donde él estaba preso. Amén.
la libertad para amar. Así es que mucho ejemplo Dios nos ha dado a través del apóstol Pablo en esta noche. Así es que aspiremos, hermanos, esa libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Y si decimos que está en nosotros el Espíritu de Dios, reflejemos esa libertad, que haya congruencia con lo que hablamos, hermano, con lo que predicamos, que haya congruencia, para que muchos vengan a nosotros, a tu vida, corran por motivo de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. Así es que no nomás radica en una oración, sino en oír la voz de Dios que está plasmada en las Sagradas Escrituras, creyéndolo, pero también llevándola a cabo en nuestro diario vivir, empezando ahí en tu hogar. Ya basta ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, hermanos. Desde ahí, en la intimidad, ahí empieza a moverse la libertad. Y esa libertad, al salir a la calle, ahí va a ir reflejando la libertad que Cristo te ha dado. Vamos, le damos gracias a Dios y toda la gloria es para Él, hermano. Nosotros nada más el instrumento en sus manos para llevar a cabo este taller del valor de la libertad. Pastor. Y damos gracias a Dios por estos talleres, porque la palabra que comencé, la oración inicial, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice Jehová Dios, en la casa de Israel. Padre, muchas gracias porque llegamos a esta casa del alfarero para que el alfarero, nuestro Señor Jesucristo, haga la obra en nosotros. Reconocemos que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que necesitamos estar y darle todo derecho legal a nuestro Señor Jesucristo para que Él haga y continúe la obra que ha empezado en nosotros. La obra se ha detenido porque no habíamos visto eso del carácter en la magnitud de la libertad. Hoy nos damos cuenta gracias a este taller, porque es el taller del Maestro, a base de la palabra de Dios. Él nos está formando, y este taller fue muy importante porque ahora con este taller le podemos decir al Señor Jesucristo, y si tú quieres decirle junto conmigo, Padre, en esta hora yo te doy todo derecho legal para que en este taller y en el taller del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, hagas la obra en mí y quites esa bolladura de ese carácter y formes, Padre, un molde que pueda salir panes de acuerdo al carácter de Jesucristo y no a mi abollado carácter. Padre, lo he entendido y te doy libertad y derecho legal en mi vida, y en el nombre de Jesucristo me pongo en tus manos, alfarero.